Y para finalizar esta participación, la doctora Silvia Allende Pérez, quien es jefe de servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Igualmente le pedimos 15 minutos para que haya oportunidad de unas 2 o 3 preguntas al finalizar esta sesión. Gracias por la oportunidad y nuevamente gracias a la doctora Fenicenol por esta iniciativa de reunirnos cada año y bueno, ir palpando los avances. Creo que esta mesa redonda es una mesa redonda que no nos tocó nada fácil porque bueno, habla sobre la información, evidencia e investigación. Y el doctor Villa ya nos ha dicho, perdón, Lozano, que es súper difícil poder determinar estas variables en ocasiones en cuidados paliativos. Y quiero comentar también que los cuidados paliativos a nivel internacional es una disciplina de la medicina que no tiene tantísimos años, que esa es otra cuestión que tenemos, digamos, como en contra. La doctora Cecily Saunders, por ahí del 60, empieza a fundar el primer hospice y de ahí del movimiento, en lo que lo maduró, en lo que empezó a tener egresados, en lo que empezaron en los países. Pues realmente yo creo que tendrá de todas las disciplinas médicas menos de 20 años y esto pues nos hace que tengamos un reto bien importante en cuanto a la cuestión de investigación. Por otro lado también en México pues haciendo revisiones, por supuesto que encontramos algunas cuestiones que han sido publicadas, o sea no podemos decir bueno no tenemos nada de evidencia en el país. Y en cuanto a algunos esfuerzos, sobre todo ahora encontré estas muy agradables que la doctora Noll ha hecho en Harvard con esta iniciativa. Vemos también el grupo que nos apoyó en Latinoamérica con la doctora Liliana de Lima, pues para participar en esto del Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica y que bueno, tiene un segmento muy bueno con relación a cuidados paliativos en México. Por otro lado también el Instituto Nacional de Cancerología a través de los directores e exdirectores del instituto pues nos han posicionado incluso a nivel internacional por medio de ASCO para poder tener ciertas informaciones como esta que brindamos en el 2013 en donde hablamos pues del desarrollo de los cuidados paliativos en el Instituto de Cancerología y sobre todo todas estas digamos como problemáticas que tenemos hasta el momento actual, sobre todo me refiero a esto del envío temprano versus tardío a cuidados paliativos, que sigue siendo uno de los retos a mejorar, porque en este sentido pues el promedio de sobrevida, si tienen el interés de leer esta publicación corta, en cuidados paliativos en el instituto, al menos en mi área, son de 21 días. Entonces, hacer investigación en un paciente que va a vivir 21 días con todo lo que conlleva su familia, el cuidado primario, los gastos y demás, pues se vuelve todavía mucho más difícil. Por ahí también existen publicaciones que hablan con relación a los cuidados paliativos desde otros estándares. Esto es muy bueno y que comentaba el doctor Pedro, con relación a que no solamente el algólogo, no solamente el paliativista hace estas aportaciones. Tenemos, por ejemplo, gente que publica en el país, en revistas internacionales que hablan sobre los preceptos, por ejemplo, de terapia intensiva, ¿no? en esta situación. ¿Cuántos pacientes mexicanos que están en fase terminal, en un momento dado, son llevados a estos sistemas de terapia intensiva para mejorar la calidad de vida o mejorar la supervivencia y que acarrean muchos gastos y a veces pues un sufrimiento innecesario para el paciente y por supuesto para la familia? Algunos otros en cuanto a regulación, ¿verdad? Vemos que se presentó, que habla sobre la regulación. Algunas otras también en cuanto a propuestas de creación de unidades de cuidados paliativos. Esta me gustó muchísimo porque es publicada en una revista de medicina interna y que es el punto de vista de los internistas. También por ahí otras en relación a múltiples tópicos. Tenemos por supuesto por abolengo todas las de algología que hablan sobre conceptos de manejo del dolor en la fase terminal. Hay también revistas como las de anestesiología directamente posicionadas para manejo de los cuidados paliativos al final de la vida. Y algunas otras que hablan sobre, por ejemplo, una que publicaron el año pasado en Salud Pública que dice en dónde muere el mexicano, en casa o en el domicilio, y hacen un rastreo de todos los sistemas que han sido utilizados mediante el certificado de defunción para decir si fallecieron en casa o en un hospital. También nosotros hemos hecho algunas aportaciones. El año pasado todo un fascículo fue dedicado a cuidados paliativos por la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos
y por medio de la revista GAMO, que es la Gaceta Mexicana de Oncología, bueno, pues el posicionamiento del liderazgo en dolor por cáncer y cuidados paliativos en cáncer, y haciendo algunas publicaciones referentes a la unidad que tenemos en marcha gracias al apoyo de los directivos, como esta, que es empezando por el consentimiento informado, que también por ley obliga a los profesionales de la salud y a la vez a los pacientes y a los familiares a firmar un consentimiento antes de empezar con el tratamiento paliativo. También cómo proyectar esta cuestión de los servicios de salud de forma virtual, ¿verdad? Las implicaciones bioéticas, las implicaciones legales que tendrá, no sé, decir una prescripción vía telefónica, y sobre todo con un sistema en donde, por ejemplo, antibióticos y muchas otras cosas, sobre todo en el caso de opioides, no podrán ser prescritos solamente por vía telefónica, sino que requieren, pues, de que se haga su receta y cumplir ciertos estándares que cada una de las unidades tendría que establecer. También el seguimiento a visita domiciliaria, que sería otro de los estándares que habría que posicionar mucho más fuerte en el tercer nivel, porque ya se habló esta mañana, Diedrich habló muy bien con relación a el envío desde un primer nivel, pasando por un segundo y un tercero, para hacer finalmente diagnóstico, tratamiento, implementación del cuidado paliativo y cómo retornar el paciente hasta el primer nivel de atención. En lo que esto opera, por supuesto que los terceros niveles tendrían que supervisar de alguna manera a sus pacientes que van hasta su casa. También las habilidades que deben de tener todos los médicos con relación a las malas noticias. En ocasiones las malas noticias nos agobian, sé que no es pues, como muy agradable, sin embargo el lenguaje y la comunicación asertiva debe ser uno de los estándares más altos en medicina paliativa, y bueno, el manejo de las malas noticias también ha sido una publicación que hemos incorporado en esta gaceta. También el estado nutricio. Uno pensaría que los pacientes en fase terminal son pacientes pues que no deben comer, o si comen, pues que coman lo que quieran, ¿no? Y en ocasiones las familias se ofenden un poco con relación a, bueno, como mi familiar se va a morir, ahora sí que coma lo que sea, ¿no? Hay todo un seguimiento, toda una evaluación del estado nutricio de estos pacientes, y cuando son referidos a una unidad, ¿qué serían los protocolos de manejo con relación a la alimentación, a la suplementación y a el manejo incluso por la vía intravenosa? También otro de los estándares importantes está posicionado hacia la medición de índices pronósticos. ¿Cuánto va a vivir mi paciente? Y tal vez será una de las preguntas más frecuentes que nos hagan las familias mexicanas a los paliativistas de este país. Y muchas veces, pues obviamente que es difícil para nosotros poder predecirlo y mucho más comunicarlo. Entonces, esta utilidad del índice pronóstico paliativo en pacientes con cáncer, por supuesto que va a ser muy bueno en que lo conozcamos para poderlo incluir en nuestros estándares de manejo. También otra pregunta frecuente es ¿cuándo debe ser referido un paciente a cuidados paliativos? Y pareciera que el médico tratante finalmente debe de saberlo, ¿no? Si él está haciendo un seguimiento constante de este caso, pues el envío oportuno contra el envío tardío. O sea, 21 días para actuar con los pacientes, pues es bueno, pero no es el óptimo. Sería buenísimo en el momento del diagnóstico, sobre todo en algunos cánceres. Por ejemplo, ahorita tenemos un protocolo en donde pacientes con cáncer de pulmón, estadio clínico 4, en la visita 1 al oncólogo se ve simultáneamente con paliativos. Entonces, medir como el reporte de Timmel, si esos pacientes finalmente enviados tempranamente, aumenta la sobrevida. Y finalmente, pues un posicionamiento que hemos trabajado con el doctor Mual sobre la incorporación de los cuidados paliativos al Plan Nacional del Cáncer y el consenso de la gran mayoría de los especialistas relacionados con esto. Finalmente, yo quiero comentar que pues la información, la evidencia y la investigación en cuidados paliativos en México es limitada, pero existe. Número 2, que es un área de oportunidad, no es motivo de agobio, sino de crear estos grupos de trabajo, tratar de que la investigación pues sea una de las líneas más importantes que impulsemos como país,
El considerar que muchas veces también en cuidados paliativos, el hacer investigación, pues lleva implicaciones bioéticas, porque estamos hablando de los sujetos más vulnerables del sistema de salud, de tal manera que muchas de las propuestas que tengamos que hacer tienen que estar focalizadas con estos preceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Allende.